La palabra providencia, hermanos, viene del latín providere, cuya raíz significa ver de antemano. Es decir, esta palabra que vemos su uso directamente cuando Dios, ustedes recordarán, habló a Abraham que él sacrificara, le dio la orden que él sacrificara a su hijo Isaac, y cuando él lo lleva al altar que estaba él mismo preparando, el hijo le pregunta mientras iban subiendo al monte que dónde estaba el cordero para el sacrificio. Abraham dijo, Dios se proveerá. De ahí nosotros vemos la palabra providencia. La palabra providencia, aunque significa ver de antemano, en primer lugar significa de que sí tiene un sentido pasivo. Es decir, Dios ve, Dios como Dios providente, Él está observando todo lo que está sucediendo en su creación. Él está observando que todo suceda según su voluntad. Pero la misma palabra providencia, providere, tiene un sentido activo. Es decir, que no solamente Dios observa, como lo dicen varios textos de la Escritura, que Dios está viendo las obras, si son buenas o malas de los seres humanos. Dios recorre su vista y en toda la creación, sino que también tiene un sentido activo en donde Dios hace todo lo necesario para la realización de sus decretos. Así que la respuesta es ambas, son ambos sentidos. Tiene un sentido pasivo y tiene un sentido activo la palabra providencia. De hecho, en esta frase, Dios proveerá de Abraham, significa de que Dios va a ver para luego actuar. La palabra es Dios ve, es decir, Dios ve la necesidad en ese momento. Lo que Abraham le está diciendo a su hijo Isaac es, mira hijo, Dios sabe la necesidad que tenemos de un sacrificio. Dios ve la necesidad, como tú lo estás viendo, de un cordero, pero Dios se va a proveer a sí mismo de cordero. Y esto es impresionante porque significa, hermanos, y esto para nosotros la iglesia tiene un sentido muy importante, significa de que Dios todo el tiempo, según la Escritura, tiene un cuidado activo por cada una de sus criaturas según el plan de su voluntad. Y desde ahí Dios estaba anunciando para nosotros, la iglesia, para todos los elegidos incondicionalmente por Dios, de que Él se iba a proveer a sí mismo del redentor o el sacrificio para nosotros. Así que la palabra providencia, hermanos, tiene un sentido pasivo, en donde Dios ve las carencias de sus criaturas, pero es un sentido activo, en donde Él da, provee y obra para que suceda según sus decretos que previamente en la eternidad Él ha decidido realizar según el beneplácito de su voluntad. Ahora, la providencia, hermanos, nos enseña ya como doctrina de que todo lo que Dios ha creado, también Él lo sostiene con su mano, Él sostiene con su poder, que lo vimos la semana pasada. Él sostiene toda su creación para que continúe operando, para que continúe existiendo. Es decir, que Dios como Dios providente, Él controla, preserva, dirige por concurrencia toda su creación para que todos sus decretos se cumplan según sus propósitos. Así, hermanos, la creación significa que no solamente depende de Dios para su origen, sino que también depende de Dios para su continua existencia. Esto lo vio el salmista acerca de su propia vida cuando en el Salmo 138, versículo 8 dice, el Señor cumplirá su propósito en mí. Detengámonos ahí. Él dice, el Señor cumplirá su propósito. Lo que Dios se ha propuesto desde la eternidad, Dios lo cumplirá en mí. Por eso dice, el Señor cumplirá su propósito en mí. Eterna, oh Señor, es tu misericordia. Es decir, que el salmista está comparando, está hablando, está diciendo que el propósito de Dios es eterno y es parte de su misericordia. Es decir, que él está asumiendo que el propósito de Dios para la vida del creyente es parte de su misericordia, es buen propósito. Pero porque él está convencido de eso, él dice en este texto, termina este versículo diciendo, no abandones las obras de tus manos. Ahí vemos la providencia. Él está convencido de que Dios va a concluir la buena obra que comenzó en él. Pero por eso él dice, no abandones las obras. Ese no abandones es providencia. Dios no abandona su creación. Dios no abandona, como otras filosofías extrañas piensan de que Dios solo creó y dejó la creación por sí sola que corra por sí misma. No, la Biblia nos enseña de que Dios providente significa que Él está obrando con poder para que todas las cosas sucedan tal cual Él las diseñó. Y que toda la creación funciona por el poder de Dios. Por eso es que vimos la semana pasada la omnipotencia de Dios. Entonces, esto nosotros lo vemos incluso en la Confesión Bautista de Londres. Recordemos
Personalmente yo soy confesional y en la Confesión Bautista de Londres de 1689 dice así: Dios, el buen creador de todo, en su poder y sabiduría infinita, Él sostiene, dirige, dispone y gobierna a todas las criaturas y cosas, desde las más grandes hasta la más pequeña, por su sabia y santa providencia. Dios cumple con los propósitos para los cuales Él creó estas cosas, conforme a su presencia infalible y al libre e inmutable consejo de su propia voluntad, para alabanza de la gloria de su sabiduría, poder, justicia, bondad y misericordia. Esto está en el capítulo 5 de la Confesión Bautista de Londres de 1689, el artículo primero, cuando habla de la providencia de Dios. Aquí esta confesión menciona una palabra muy importante que nosotros en teología hablamos, que es la palabra presencia. Dice que aquí Dios cumple con los propósitos para los cuales Él creó las cosas conforme a su presencia y su libre e inmutable consejo de su voluntad. La presencia no es más que la facultad que Dios tiene, hermanos, de ver lo que va a suceder de antemano, pero porque Él mismo ha decretado lo que va a suceder. Eso es lo que está hablando la presencia. Dios conoce de antemano las cosas que van a suceder porque Él mismo las ha decretado en la eternidad lo que iba a suceder. Por lo tanto, como Él ha decretado lo que va a pasar, Él de antemano sabe las cosas que van a pasar. Eso se le llama presencia. Entonces, en base a la presencia y a la voluntad de Dios, Él se asegura, Él dirige, controla todas las cosas que pasan en la tierra, desde las más grandes hasta las más pequeñas, para que todo se cumpla conforme a su preciosa voluntad. Ahora, esta doctrina de la providencia de Dios tiene varias características generales. La primera de esta, y la vamos a ver en este momento, la primera característica general es que la providencia de Dios es permanente, no es reactiva. Es decir, Dios controla, hermanos, toda la creación. Dios controla todo cuanto sucede dentro de la creación todo el tiempo. Nada le sorprende a Dios. Nada le asombra a Dios. Nada le asusta a Dios. Nada le impacta a Dios. Nada amenaza a Dios, pues Él cuida de todo cuanto Él ha decretado que todo suceda. Dios controla todo. Esto nosotros lo vemos en Proverbios capítulo 15, versículo 3, que dice: en todo lugar están los ojos del Señor, observando a los malos y a los buenos. Quiero decirles que esta palabra, cuando dice que Él está observando, que en todo lugar están sus ojos, se refiere a su presencia, se refiere a su dirección, se refiere a su soberanía, se refiere a su providencia. Recordemos de que no solamente es una función activa, porque algunos pudieran pensar cuando leen el versículo, así en español, es que en todo lugar están los ojos del Señor, observando nada más. No, recordemos las dos funciones, una función activa y una función pasiva. La pasiva es que Dios está observando, la activa es que Él está observando para hacer algo. Una aclaración que tengo que hacer de este estudio bíblico en específico, hermanos, es que hay tanta cantidad de versículos que demuestran la providencia de Dios y la explican, que solamente voy a poner uno, posiblemente en algunos más, tal vez 2 o 3, pero normalmente voy a ocupar un solo versículo entre muchos que hay en la Escritura para definir cada término. Así que en este vamos a ocupar este versículo, en donde la primera característica general de la doctrina de la providencia de Dios es que es permanente, es decir, todo el tiempo está actuando, todo el tiempo, observando para actuar, observando y haciendo, ejecutando, obrando. No es reactivo, no es que Dios ve algo que sucede y Él va a reaccionar, no, de antemano Él sabe lo que va a suceder porque Él mismo ha decretado las cosas. Segunda característica de la doctrina de la providencia de Dios es que tiene un alcance universal, es decir, la providencia de Dios, el reino de Dios, el poder de Dios, la soberanía de Dios no tiene límites, hermanos. No tiene límites. El Salmo 103, versículo 19 al 20 dice: el Señor ha establecido su trono en el cielo. Su reinado domina sobre todos. Ahí es todos. También dice Daniel 4, versículo 3. Dios hace según su voluntad en el ejército de los cielos y en los habitantes de la tierra. Ahora, aquí quiero hacer una aclaración bien importante.
A la ejecución de la soberanía de Dios es que se le llama providencia. No podemos confundir los dos términos. La soberanía de Dios se refiere a la autoridad, al derecho y al poder que Dios tiene de gobernar. Dios es soberano, ¿ok? Pero también lo que nosotros observamos es que a la ejecución de esa soberanía es que se le llama providencia. Ya la ejecución de esa soberanía. La soberanía ejecutándose en la creación se le llama providencia, ¿ok? Tercera característica de la providencia de Dios es que es eficaz. Hermanos, es eficaz, simplemente sucede. Él tiene sabiduría para ver, pero también él tiene fuerza para actuar. Vemos ahí la función activa y pasiva de su providencia. Estas características, ¿no? Dios tiene la sabiduría para poder observar toda la creación, pero también tiene la fuerza para actuar. En Job, capítulo 42, versículo 2 dice, reconozco que todo lo puedes, que ningún propósito te puede ser estorbado. Ahí está hablando de esto, de la eficacia que es su providencia. Nadie puede detener a Dios en sus propósitos, mucho menos en la ejecución de los mismos, providencia. Ahora, esto es importante, como lo vamos a ver más adelante también. Esto significa, hermanos, que la providencia de Dios, Él ejecuta su voluntad, ya sea con medios, sin medios o poniendo medios contrarios o utilizando medios contrarios. Dios puede crear todo a través de algo que Él mismo va a crear antes, sin nada, como lo son los milagros que Él hace, o poniendo medios contrarios. Por ejemplo, el sufrimiento ayuda a la fe del cristiano, son medios contrarios. La gente dice, ¿por qué sufrimos los cristianos si Dios es un Dios bueno? Bueno, porque en su soberanía, Él decretó que el sufrimiento, un medio, ayudará a fortalecer la fe, que es otro medio. Él pone contrastes. Y esto nosotros lo vemos incluso en la misma Confesión de Londres de 1689, específicamente en el artículo 3 del mismo capítulo 5 dice, Dios en su providencia ordinaria, hace uso de medios, a pesar de estos, que son los milagros, Él es libre para obrar sin ellos, sobre ellos y contra ellos, según le plazca. ¿Okay? Ahora, también la providencia de Dios tiene otra característica importante y es que tiene un doble propósito, hermanos. Es que a través de la salvación de su pueblo, Dios lo que busca es ser glorificado. Veamos lo que acabo de decir. Tiene dos propósitos. Dios, en la ejecución de su providencia, en primer lugar, Él lo hace porque Él quiere ser glorificado, pero Él va a ser glorificado a través de la salvación de su pueblo, a través de la salvación de lo que Él mismo providencialmente ha elegido. Eso nosotros lo vemos cuando el profeta Isaías, hablando de Jesucristo, anunciando el siervo, el Mesías que habría de venir al mundo a salvar y perdonar pecados, en su capítulo 40 de su libro, versículo 5, hablando de Cristo, él dice, entonces será revelada la gloria del Señor. Es decir, aquí vemos este objetivo de Dios y este propósito, este doble propósito. En primer lugar, Dios va a salvar a su pueblo. ¿Pero por qué Él va a salvar a su pueblo? Porque en el Salvador, en esta salvación, en Cristo, se va a revelar la gloria de Dios absoluta. Entonces nosotros vemos que en la providencia de Dios hay dos propósitos, un doble propósito, más bien dicho. Es que a través de la salvación del pueblo por parte del Redentor, Dios sea glorificado. Salvación de su pueblo, gloria a su nombre. Entonces, hermanos, el fin de la providencia es lograr el plan redentor de Dios en Jesucristo para su gloria. Y esto incluso aparece en la confesión misma, en la confesión de Londres, siempre en el capítulo 5, solo que ahora el artículo 5, que dice, su santo y justo propósito es obrado de tal forma que todo lo que ocurre a sus elegidos es según su designio para su gloria y para el bien de ellos. Y ahí mismo en la confesión hace referencia a Romanos 8:28 para defender este punto. Entonces, hermanos, a manera de resumen con respecto a este punto de la definición de la doctrina de la providencia de Dios.
Hermanos, el enfoque principal de la providencia de Dios está en la ejecución del gobierno de Dios. Lo que nosotros vemos es que Dios está trabajando en todas partes de su creación todo el tiempo, con todo su ser, con toda su sabiduría y con todo su poder y fuerzas para cuidar a sus criaturas y dirigirlas en sus acciones para lograr que ellas hagan lo que Dios ha decretado desde la eternidad que todas estas cosas hicieran. Es decir, Dios ejecuta su gobierno, su soberanía en todas partes, con todo su ser, con toda sabiduría, es decir, con toda su mente y con todas sus fuerzas para cuidar a sus criaturas, para que se cumpla en ellas y ellas hagan lo que Dios ha decretado que ellas hicieran. Ahora, esto es interesante. Es entendiendo de esta manera la providencia de Dios, es que nosotros podemos entonces observar por qué Dios nos dice a nosotros que no solamente tenemos que amar a nuestro prójimo, sino amarlo a Él con nuestras fuerzas, con nuestra mente y con toda nuestra voluntad. Porque de esta manera es que Dios gobierna sobre la tierra, con su mente, con sus fuerzas, con su voluntad y con toda su sabiduría y su ser. Por lo tanto, nosotros vemos que aquí hay los dos propósitos definidos. Vemos, en primer lugar, un objetivo de la providencia de Dios, que es el cuidado o la preservación de su creación, y en segundo lugar, la dirección de Dios, es decir, el control directo de Dios sobre las acciones que suceden en toda la creación. Ahora vamos a pasar entonces, una vez definido lo que es la doctrina de la providencia, hoy vamos a ver las evidencias bíblicas que hay de dicha providencia. De hecho, quiero mostrarles evidencias bíblicas de la preservación de Dios sobre sus criaturas, evidencias bíblicas del control de Dios sobre toda la creación y, en tercer lugar, del buen propósito de Dios para su iglesia. En primer lugar, quiero que hablemos, voy a que veamos las evidencias bíblicas con respecto a la preservación de Dios sobre el mundo. Cuando hablamos de la preservación de Dios en el mundo, en primer lugar tenemos que observar las leyes naturales. No podemos negar de que hay leyes. La ley de la gravedad, ¿no? Es decir, vemos muchas leyes físicas que se cumplen todo el tiempo. Y estas leyes naturales fueron impuestas por Dios, fueron decretadas por Dios. Pero lo que los científicos, por ejemplo, ellos asumen, los científicos ateos, ellos dicen que las leyes están sin gobierno de Dios. La Biblia nos enseña todo lo contrario. Nos enseña de que todas las leyes de Dios están bajo el control soberano de Dios para su funcionamiento actual. Y esto lo dice el Salmo 119, versículo 90 al 91. Dice, estableciste la tierra y quedó firme. Todo subsiste hoy conforme a tus decretos. Ahí se refiere a las leyes, porque todo está a tu servicio. Es decir, que la misma Biblia establece claramente que una ejecución de la providencia de Dios de preservación sobre su creación es en las leyes naturales que Él mismo ha decretado para que todas las cosas funcionen como funcionan. Eso habla de la química del cuerpo, habla de la física del cosmos, habla de todas las cosas que vivimos, hasta incluso a nivel cuántico. Ahora, ¿qué también Dios preserva? Aparte de las leyes naturales, también se nos enseña que Dios preserva a los ángeles, hombres, animales y plantas, es decir, todo ser que tiene vida. Dice Nehemías 9:6 lo siguiente: solo tú eres el Señor, tú hiciste el firmamento, los cielos y todas las estrellas. Hiciste la tierra y los mares y todo lo que hay en ellos. Ahí se refiere a animales y plantas. Tú los preservas, preservación, a todos. Y los ángeles del cielo te adoran. Es decir, la Biblia está diciendo de que Dios preserva todo lo que tenga vida, incluyendo los ángeles. Dios lo preserva. Y hay otros textos que nos dicen eso, como Hechos 17, del 24 al 25, el Salmo 103, el Salmo 104, todos estos salmos y textos, y hay muchos más, nos hablan de cómo Dios preserva todo ser viviente. Pero también
Una evidencia de la preservación de Dios sobre el mundo son las naciones, los países. Y quiero que pensemos incluso en el país donde usted habita, en mi caso, en El Salvador. Usted puede estar en este momento, tengo entendido, algunos me están saludando, que desde Europa, por ejemplo, de Italia, otros están en Sudamérica. En el país donde usted viva, lo que la Biblia nos enseña es que la preservación de las naciones actualmente sigue siendo de Dios. Vamos a leer Hechos 14, un versículo más que interesante. En Hechos 14, 16 al 17 dice que Dios, dice, en épocas pasadas, Él dejó que todas las naciones siguieran su propio camino. Sin embargo, no ha dejado de dar testimonio de sí mismo dentro de las naciones, ¿no? Haciendo el bien, dándoles lluvia del cielo y estaciones fructíferas, proporcionándoles comida y alegría del corazón. Hermanos, ¿sabe qué es lo que está diciendo la Escritura? Dios nos está enseñando de que su amor, recordemos que el amor de Dios en teología se divide de la siguiente manera. Está el amor benevolente de Dios y está el amor complaciente de Dios. El amor benevolente es la bondad de Dios sobre toda la creación, sobre justos e injustos. Pero su amor complaciente solo es sobre la iglesia, tanto del Antiguo como del Nuevo Pacto, sobre los creyentes. Solo ellos experimentan, solo nosotros experimentamos el amor complaciente de Dios. Pero este versículo está diciendo de que las naciones no solamente son preservadas por Dios, sino que Dios preserva dándoles bien, dándoles lluvias. Y dice algo interesante, hermanos, la felicidad del hombre. Al final dice que la alegría del corazón, la felicidad del hombre es parte de la preservación del mismo. Qué hermoso es nuestro Señor, que incluso a los impíos les permite ser felices en ciertos momentos. ¿O acaso un injusto no se siente feliz cuando nace un hijo? ¿O cuando un hijo se gradúa de colegio? ¿O cuando él se casa con su mujer amada? Dios es el que da estas benevolencias para las naciones, pero es parte de su providencia a las naciones. Dios no solamente determina cuánto tiempo van a existir, sino que también Él determina cuánto van a gozar. Por eso es que Él dice, en épocas pasadas, Él dejó que todas las naciones siguieran su propio camino. Él mismo es el que ha dejado incluso que hagan lo que quieran, y aún recibiendo la propia cosecha de sus propios pecados. Es parte de la providencia de Dios. Pero también, dentro de la preservación de Dios sobre el mundo, creo que es sumamente importante poner un detalle más, y es al Redentor. El Redentor, es decir, Jesús en su función como Redentor, es parte de la preservación de Dios sobre el mundo, específicamente sobre sus elegidos. En Hechos 2:23 dice, este fue entregado según el determinado propósito y el previo conocimiento de Dios. Aquí vemos providencia, ejercicio de voluntad, determinado propósito y ejercicio de preconocimiento, presciencia. Cuando dice el previo conocimiento de Dios, providencia absoluta. Aquí lo que está enseñando el apóstol es que Dios ha providenciado al Redentor para nosotros. Obviamente, quienes ejecutaron el asesinato de Jesús son responsables de sus pecados, pero Dios proveyó a Jesús y incluso Él mismo estableció que lo mataran. Pero lo hizo con un propósito, y es para la redención de su pueblo, que es parte de su preservación del mundo. A la vez, Él sustenta todas las cosas. También lo dice Hebreos 1:3, que no solamente Dios entregó al Hijo, sino que dice que el Hijo ahora es el que sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, Hebreos 1:13. Bueno, ya vimos evidencias bíblicas de la preservación de Dios sobre el mundo. Ahora, hermanos, vamos a ver evidencias bíblicas del control de Dios sobre su creación. Lo anterior fue preservación. Hoy vamos a ver el control. Hermanos, a la luz de la providencia divina, ¿qué es la mejor palabra que describe? ¿Que Dios permite o que Dios ordena? Como lo vamos a ver, la mejor palabra es que Dios ordena, porque es la misma palabra, decretar. Los decretos son ordenamientos de Dios. La palabra permitir, aunque es una palabra que se ocupa mucho, que los evangélicos ocupamos bastante en toda Latinoamérica, y que incluso la podemos ocupar en nuestras conversaciones naturales, normales, aunque sí es una palabra permitida,
Pero la doctrina nos enseña de que no es que Dios permita, si ocupamos la palabra permitir como tal, porque da la sensación como que Dios no tiene control. Dios no es que permita, sino que Él permite en todo caso porque Él controla y ordena lo que va a ocurrir. Entonces, vamos, ahora, ¿cuáles son las evidencias de este control de Dios sobre la creación? Primera evidencia es sobre el clima. El clima, todo lo que sucede en el mundo, hermanos, está controlado absolutamente por Dios. No es que está permitido, Dios lo controla totalmente. Él ordena cada cosa que suceda. Hay muchos versículos que nos hablan de esto, el Salmo 147 del 15 al 18, el Salmo 104 completo, el Salmo 107, el Salmo 103, Job capítulo 37 del 1 al 13. Es decir, todos estos textos lo que nos dicen es que Dios es el que da la orden con su palabra, dice. Él da la orden y a la nube, y la nube hace que caiga la lluvia. Y dice que Él da la orden a la tierra, que recibiendo la lluvia, pues la tierra, alimentándose las plantas de todos estos nutrientes, de frutos según lo ordenado por Dios, según el género que Dios dio para la planta. Luego dice que todos somos alimentados de eso. Y cuando dice que todos es animales, y luego menciona a los seres humanos. Es decir, todos estos textos nos dicen de que cuando Dios quiere que haya un huracán, un torbellino, le llama la Biblia, Dios lo habla, dice. Dios le habla al viento y sucede simplemente. Cuando Dios quiere calmar una tormenta como lo hizo Jesús en el mar de Galilea, pues simplemente va a dejar de suceder. Dios da la palabra y sucede. Que esa fue la sorpresa, obviamente, los discípulos. Dice, ¿quién es este que hasta los vientos le obedecen? Porque Él dio la palabra. Simplemente le dijo, cállate, le dijo la tormenta. Que es la misma frase que aparece en el Antiguo Testamento cuando Dios habla, porque Dios habla a las cosas para que sucedan. Y Dios dijo, hágase la luz, y la luz se hizo. Dios simplemente dice. Él no necesita, si no quiere, medios para hacer algo. Entonces, todos estos textos que acabo de mencionar hablan del control absoluto de Dios sobre terremotos. Recordemos las plagas en Egipto. Recordemos que parte de las plagas no solamente fue el manejo de los animales, que ya lo vamos a ver, sino que también tiene que ver con que Él oscureció la tierra por 3 días. Y hubo oscuridad, recordemos. Entonces, Él controla todas las causas naturales. Por eso es que incluso en las confesiones nosotros vemos que Dios dice que Él controla las contingencias. A eso se refiere, a todo aquello natural que sucede. Incluso Dios controla las cosechas abundantes, si hay o no cosechas en el mundo. Las sequías, Dios la controla. ¿Dónde está eso? Génesis 41 del 25 al 32, Levíticos 26 del 4 al 5, del 19 al 20, etcétera, etcétera. Hay mucho texto que habla de todo esto. Así que el clima está bajo el control absoluto de Dios. No hay gota de lluvia que caiga. No hay sequía que ocurra que Dios no le haya ordenado. Ahora, también parte de este control de Dios, en segundo lugar, sobre su creación, lo vemos en el control que Él tiene sobre los animales. Hermanos, Dios controla tanto las acciones naturales de los animales, dice el Salmo de que el león busca la comida de la mano de Dios, del poder de Dios. Acciones naturales, sino que también Dios controla a los animales para acciones, se le llama preternaturales, es decir, para cosas más allá de lo natural. Por ejemplo, las plagas. Es tan impresionante lo de las plagas que incluso cuando Dios manda las plagas de las moscas, dice en la Escritura que Dios cuando ya las saca, ya termina la plaga, dice que en enjambre se fueron y ni una sola quedó, dice. Dios tiene control aún hasta del más pequeño mosquito. Dios tiene tal control para cosas preternaturales de los animales, ocupando los animales, de que por eso Dios nos dejó escrito en la palabra como un gran pez se tragó a Jonás. ¿Cómo fue esa coincidencia entre un gran pez y Jonás exactamente en ese lugar? Vemos el caso de los leones de Daniel en el foso, cómo Dios los cayó, cómo Dios detuvo el curso natural de sus instintos para que no se comieran a Daniel. O cuando Elías oró para que el oso se comiera
a unos jóvenes que se habían burlado porque él era calvo. O qué decir de cuando en Ahí se nos dice que un burro habló. Dios controla los animales. En un pez se encontró una moneda. A través de un cuervo Dios alimentó al profeta en una cueva. Hermanos, Dios tiene control absoluto de los animales. Ni un pajarillo caerá en tierra, dice, si mi Padre no así lo quisiera, dijo Jesús en el Sermón del Monte, Mateo 5. Así que Dios tiene control de los animales. Pero también Dios tiene control, hermanos, de las naciones y de las acciones civiles. Dice Daniel 4:17 de que Él es quien decide quién va a gobernar. Dios. También nos dice Hechos 17:26, que fue un sermón que ya prediqué el domingo pasado, que Dios decide por cuánto tiempo y hasta dónde una persona o un grupo de personas va a gobernar. Dios tiene control absoluto de las naciones, pero también de las acciones civiles. Proverbios 8:21, por ejemplo, nos dice que Dios da sabiduría para que los magistrados, para que cualquier persona política en el mundo tome decisiones justas. Pero también Dios, dice Job 12:23-24, que es Dios quien quita la sabiduría a los mismos magistrados cuando Él quiere, para que la nación se autodestruya por las malas decisiones de sus gobernantes. En otras palabras, como dice Isaías 10:5-7, Dios usa como quiere a los seres humanos para lograr sus propósitos. Hermanos, Dios controla absolutamente las naciones y las acciones civiles dentro de ellas. Ahora, esto es importante para entender por qué no debemos de idolatrar a los políticos. Porque Dios es el que da la sabiduría por un tiempo a los políticos cuando Él quiere. Y cuando Él no quiere, los políticos no tienen sabiduría y hacen desastres. Por eso es que no podemos idolatrar cuando alguien solo hace lo que debe de hacer. Cuidado con la idolatría de los seres humanos, porque Dios es el que controla dicha sabiduría o dicha insensatez. También, en cuarto lugar, ¿qué Dios controla de su creación? Todo acto fortuito. No existe la suerte. Proverbios 16:33 dice, podremos tirar los dados, dice, pero el Señor decide cómo caen. Y nosotros vemos en la Escritura, hermanos, que este es algo que también la Biblia nos enseña. Por ejemplo, se nos dice en Éxodo 21:13 y en primer libro de Reyes 22:34, Dios dijo establecido en su ley que cuando alguien estuviera cortando leña con su hacha y la hacha se le suelta por accidente en la mente del ser humano, por accidente se le suelta la hacha y mata a una persona que estaba a la par, dice que no hay que juzgarlo como asesino porque dice, eso fue obra de Dios. Es decir, hermanos, los accidentes en esta tierra no son cosas producto de la suerte. Están controlados por Dios cada movimiento, cada accidente. Lo que para nosotros son actos fortuitos o arbitrarios, son para Dios controlados. Hermanos, no hay casualidad en la vida. No existe la casualidad. No es casualidad que hay un virus, COVID, afectando al mundo. Pero ¿qué también Dios controla? Hermanos, la vida humana. Cuando hablamos de la vida humana, nos referimos en primer lugar a la concepción. La concepción, según Génesis 29, también Génesis 30, primer libro de Samuel 1, la concepción, el que alguien conciba, recuerda el caso de Ana, una mujer estéril, el que una mujer conciba es un acto de providencia de Dios, de poder de Dios. En segundo lugar, la formación de los huesos en el vientre. Es también un acto providencial de Dios, está controlado por Dios, dice el Salmo 139. El nacimiento de un hijo también lo está en el Salmo 71, lo dice la Escritura, el nacimiento. Como también la vejez. En el Salmo 71 también se nos dice que es providencia de Dios. Fíjese bien, la concepción, la formación de los huesos, el nacimiento mismo, la vejez de una persona, todo está controlado por Dios. Incluso, dice la Escritura, en el Salmo 139, versículo 16, incluso Dios controla hasta lo que usted y yo nos íbamos a dedicar a hacer. Ya estaba controlado por Dios, decretado por Dios. Dice el versículo 16, tus ojos vieron mi embrión y en tu libro se escribieron todos los días que me fueron dados,
cuando no existía ni uno solo de ellos. Es decir, hermanos, el texto, el sentido del texto no solamente dice que Dios sabe cuánto tiempo tú vas a vivir en la tierra, sino que también está diciendo lo que tú ibas a hacer con esa vida en la tierra. Dios tiene un control absoluto, que es parte de su providencia, no solamente la preservación, sino que tiene un control absoluto de su creación. ¿Qué significa esto? Que los éxitos y fracasos de los seres humanos están pues, controlados por Dios, decretados por Dios. Esto también lo encontramos en el primer libro de Samuel, capítulo 2, versículos 6 al 7, donde se nos dice que al que Dios quiere humillar, va a humillar, y al que Dios quiere levantar, exaltar, Él va a exaltar. Es al que Dios quiere. Es control de Dios sobre su creación, providencia. Y esto también nos los enseña, por ejemplo, Éxodo 31, 6, cuando dice que, perdón, en eso, el texto que vamos a leer, lo que nos dice Dios incluso, hermanos, es que el control de Dios también incluye las habilidades que usted y yo tenemos. Por ejemplo, en este momento, Dios me ha dado la habilidad para hablar con usted. La habilidad que tenemos para hablar está dada por Dios. Y así la habilidad de cada uno según la profesión o según la ocupación que cada uno tenga. Las habilidades son para el propósito de Dios, para la voluntad de Dios. Y lo dice la Biblia. Vamos a leer el texto. Éxodo 31, 6 dice: y en el corazón de todos los que son hábiles he puesto habilidad a fin de que hagan todo lo que te he mandado. Es decir, no solamente Dios, Él ha decretado aquello que tú y yo íbamos a hacer en la tierra, sino que Él nos ha dado la habilidad para hacerlo. Él produce en nosotros el querer y el hacer y el poder, dice, ahí habla de habilidad. Por eso es que en Hechos 17, versículo 28 dice que en Él nosotros vivimos, nos movemos y existimos. Porque en Él nosotros realmente hacemos lo que hacemos. Él nos da el poder para hacer, pero también la inteligencia y la habilidad para llevarlo a cabo. Es impresionante la providencia de Dios cuando uno comienza ya a ver todo eso en la Escritura. Pero también, hermanos, algo impresionante es la voluntad humana, que es digamos, lo que muchos seres humanos no quieren aceptar, que Dios sí tiene un control, una providencia sobre la voluntad humana. Dice Proverbios 21:1, como los ríos de las aguas, así el corazón del rey está en la mano del Señor. A todo lo que quiere, lo inclina. Y es interesante cómo comienza el proverbio. Dice, como los ríos. Esta palabra río se refiere a caudales, al canal que Dios naturalmente ha hecho para encauzar. Hoy quiero que el agua vaya a la izquierda, hoy quiero que vaya a la derecha. Y Dios dejó establecido el recorrer de un río. Entonces dice Dios, así como yo hago eso con el río, pues así el corazón, la voluntad del rey en general de todas las personas. ¿Por qué menciona el rey? Porque recordemos que humanamente hablando, de todos los seres humanos, el que tiene mayor libertad en el mundo son los gobernantes. Ellos pueden hacer prácticamente lo que quieran en su momento dentro de las reglas que las leyes se los permitan. Pero pensemos en un rey. ¿Qué más libre dentro de la comunidad humana? ¿Qué más libre que un rey? Entonces, de ahí parte para abajo. Lo que Dios está diciendo es que la voluntad de los hombres, toda la voluntad de los hombres, está en la mano del Señor. Y de donde Dios quiere, según sus propósitos, su beneplácito, su consejo de su voluntad, Él lo va a inclinar. Así que Dios controla aún todas las decisiones de todos los seres humanos. Textos sobre esto, hermanos, hay muchísimos. Proverbios 16:1, Proverbios 20, Ezequiel 7, Nehemías 1, Salmo 105, Salmo 106, Daniel capítulo 4. Pero también quiero leerles lo que dice Job capítulo 12, versículo 16, y dice, suyos son el poder y el buen juicio. Suyos son tanto los engañados como los que engañan. Es decir, aún Dios controla la voluntad de los hombres malos como de los hombres buenos, es decir, de los hombres justos o injustos. Así que, si somos más específicos, la providencia de Dios incluso alcanza las malas decisiones y las buenas decisiones. Veamos las malas decisiones, un ejemplo. Salmo 105, versículo 25, dice la Biblia, que Dios cambió el corazón de los egipcios
gente malvada. Dios cambió el corazón de los egipcios para que odiaran a su pueblo, para que obraran astutamente contra sus siervos. Veamos qué interesante. Dios le está llamando a la iglesia del Antiguo Testamento, le está llamando mis siervos. Pero Dios está diciendo, yo fui el que cambié el corazón de ellos para que Egipto los odiara a todos ustedes. Y lo mismo leemos que Dios hizo con Absalón cuando él dice que por decreto de Dios, él no escuchó el buen consejo de Atofel, sino que él escuchó el mal consejo. Porque eso está en 2 Samuel capítulo 17, recordemos. Porque dice la Biblia que Dios quería que él tomara esa mala decisión. Roboam fue igual, no escuchó la voz de los sabios, sino la voz de los insensatos amigos, en el libro de Reyes capítulo 12, porque Dios así quiso. Lo mismo sucedió con Jesús, contra Jesús. Dice Hechos de los Apóstoles capítulo 2 y capítulo 4, de que Herodes, todos los enemigos, los gentiles y los judíos se unieron todos contra Jesucristo. Es decir, los responsables de la maldad fueron ellos. Pero ¿por qué sucedió eso? Para que se cumpliera lo decretado por Dios en su previo conocimiento de que el siervo llamado Jesucristo tendría que morir para salvación de todos. Así que Dios controla, hermanos. No es que permita, Dios controla las malas decisiones suyas y mías. Él las controla. Nosotros somos responsables de esas decisiones, porque Dios no va en contra de nuestra naturaleza. Ya vamos a ver ese punto. Pero sí es importante que nosotros somos responsables, pero Dios es el que controla. Pero también, hermanos, las buenas decisiones. Veamos Proverbios 8, 14 al 15. Dice, míos son el consejo y el buen juicio. Míos son el entendimiento y el poder. Por mí reinan los reyes y promulgan leyes justas los gobernantes. Ahí ya está diciendo Dios de que las buenas decisiones de los seres humanos también está controlada por Él, providencialmente. Y así también lo vemos Filipenses 2:13, ¿verdad? Y así sucesivamente otros textos que encontramos en la Escritura, en donde se nos dice, por ejemplo, Filipenses 2:13 dice que Dios obra en nosotros. Fíjense bien, el querer, el desear hacer la buena voluntad de Dios, pero también dice el poder para llevarlas a cabo. Él nos da el poder, providencia absoluta. Ahora, ¿pero qué también significa esto? Otra área en la cual nosotros vemos el control de Dios sobre su creación, ya vimos clima, animales, naciones, vida humana, voluntad humana. Vemos que Dios también controla el pecado humano. Número 7, el pecado humano. Hermanos, Dios no es causa del pecado. Dice la Biblia en Santiago de que Dios no tienta a nadie y Él no es tentado por nadie. Dice Santiago 1:17 que Él es fuente de toda buena dádiva, de todo don perfecto, de todo bien. Dios es fuente porque Él es bueno, intrínsecamente bueno. Él es Dios bueno. También lo confirma 1 Juan 1:5. Sabemos de que entonces Dios lo que es, un Dios bueno, Él lo que hace es gobernar sobre el pecado del hombre. Y esto lo vemos con Adán. El pecado de Adán no fue un descuido de Dios, ya estaba decretado por Dios. El culpable es Adán. La responsabilidad es de Adán, pero Dios gobierna incluso el pecado. Y eso lo dejó muy claramente Pablo en Romanos 11, versículo 32, donde dice que todo lo encerró bajo pecado. Ahora, esa palabra encerrar es importante porque si usted lo compara con Lucas 5 y Gálatas 3, esa palabra encerrar significa de que Dios decretó que todo esto fuera así, que el pecado surgiera porque Él lo va a ocupar para un bien mayor. Ahora, pero recordemos que la responsabilidad de pecar está en el hombre. Y eso lo vemos en Eclesiastés 7, Hechos 2:23, Hechos 4:27, 28, etc. Ahora, pero entonces la pregunta es, si el hombre es responsable de sus acciones, de los pecados y de las buenas acciones que hagamos, que también son recompensadas por Dios, pero Dios es providente y controla ambas cosas. ¿Cómo es que funciona eso? Hermanos, dentro del control de Dios sobre su creación, hay un tema bien importante. Hemos llegado hasta el punto 7, como usted puede ver en pantalla. El punto 8 es el tema de la concurrencia de Dios con las acciones de sus criaturas. Hermanos, Dios concurre, sí, Dios concurre la voluntad del hombre. ¿Qué es la concurrencia?
Literalmente la palabra concurrir significa correr uno al lado del otro para producir ambos juntos un efecto. Es decir, la concurrencia en teología se refiere a la obra de Dios, de cómo Dios obra en y por medio de la criatura, en este caso del ser humano, para que se realice lo que Dios quiere. La concurrencia de Dios significa de que Dios de manera misteriosa, hermano, porque es un misterio realmente, Dios obra de manera misteriosa en la voluntad del hombre para que el hombre siempre haga lo que Dios ha decretado que haga. Aunque el responsable de las acciones es el hombre, no Dios. ¿Por qué? Porque ahí viene el punto. La concurrencia divina es una concurrencia en donde Dios no violenta la voluntad del hombre. Dios no obliga ni impide la voluntad del hombre, porque entonces el hombre en su ejercicio de libertad de opciones, de libertad de elegir entre varias opciones, entonces se irrumpiría esa libertad. Así que Dios sí influye en la voluntad del hombre. Esa se llama concurrencia. Dios influye, que es la respuesta más correcta. La respuesta correcta. Dios no violenta ni la voluntad del hombre o su libertad de elección, sino que Dios dispone de la voluntad del hombre de manera gentil. Gentilmente Dios influye en la voluntad del hombre. Por ejemplo, hermanos, en el segundo libro de Samuel, capítulo 24, Dios nos dice de que Dios incitó a David para que hiciera un censo. David dice que pecó porque se enorgulleció junto con el pueblo y censó. Por lo tanto, Dios, por el pecado de David, Dios castiga al pueblo. Ya el pueblo merecía un castigo, pero para Dios ejecutar su castigo justo, bueno, hace que el mismo rey también sea condenable su acción. Pero Dios dice que Dios fue el que incitó a David. Esa palabra incitar significa que él influyó en su voluntad, pero el que decidió con libertad pecar o no pecar fue David. Al final se hizo lo que Dios quiso, pero la responsabilidad de la mala decisión pecaminosa fue de David, porque Dios no lo obligó, ni tampoco Dios le impidió, sino que libremente David dijo, yo quiero censar porque yo quiero sentirme poderoso y demostrarle a todas estas naciones que yo tengo poder con toda esta cantidad de gente que está bajo mi reinado. Ahora, ¿a qué se debe esto, hermanos? Y esto es importante responder. Se debe a que Dios es la primera causa de todo. Y esto es importante, esto lo definió San Agustín. Dios se le llama la primera causa de todo porque Él es el creador. Por lo tanto, todo lo demás, lo que Él creó, se le llama segundas causas. Ahora, ¿qué significa esto? Significa doctrinalmente que si la voluntad, hermanos, de Dios es la causa más alta de todas las cosas y la más alta de todo, entonces significa que la voluntad de Dios como primera causa crea, sostiene y reina a través de las segundas causas. Bueno, de hecho, todas las confesiones reformadas hablan de esto, que Dios no violenta la voluntad del hombre, sino que gentilmente la influencia porque somos segundas causas y Dios es la primera causa. Vamos a leerlo en la Confesión Bautista de Londres de 1689, capítulo 5, artículo 2. Dice, aunque con respecto a la presencia y decreto de Dios, causa primera, todas las cosas sucederán inmutable e infaliblemente, de modo de que nada ocurre por suerte o por fuera de la esfera de su providencia. Sin embargo, por la misma providencia las ha ordenado de tal manera que sucederán conforme a la naturaleza de las causas secundarias, sea necesaria, libre o contingencialmente. Es decir, hermanos, ¿qué está diciendo la confesión? Y lo que enseña la doctrina es lo que vemos con muchos versículos en la Escritura. De que, hermanos, y en el ejemplo de David, por ejemplo, las segundas causas actúan según su naturaleza. Nosotros, ¿en qué sentido los hombres tenemos una voluntad libre? Solamente en el sentido que nuestras elecciones entre varias opciones siempre van a estar determinadas por la naturaleza que tenemos. Si tenemos una naturaleza caída, pues nuestra
libertad no es libre, nuestra voluntad no es libre totalmente, sino que es esclava de la voluntad del hombre. Si la voluntad del hombre depende de una naturaleza caída, todo lo que hagamos va a ser como trapos de inmundicia delante del Señor. Pero si nuestra naturaleza es una nueva criatura, entonces hoy nosotros hay momentos que vamos a pecar y nosotros somos responsables de elegir eso, pero también somos responsables otras veces de elegir conforme a la voluntad del Señor, porque Dios nos dio la capacidad con una nueva naturaleza. Por eso dice que somos nuevas criaturas, las cosas viejas pasaron. Entonces, nosotros siempre elegimos conforme a la naturaleza. Entonces, Dios lo que hace es influenciar esa voluntad. Pero el que escoge siempre según la naturaleza somos nosotros. Siempre, siempre. Así que el hombre es responsable de sus actos. Por lo tanto, hermanos, en todo acto humano nosotros vemos, en cada acto humano, tanto en el suyo, en el mío, en este momento, vemos la intención del hombre por un lado en cada acto y la intención de Dios. Veamos un ejemplo de esto en la vida de José. Vemos que José recibió la maldad de sus hermanos, lo intentaron asesinar y luego lo vendieron. Pero ¿qué dijo José? ¿Qué dice Dios? Génesis 50:20 dice: vosotros pensasteis en hacerme mal, pero Dios lo tornó. Vemos la providencia. Dios lo tornó en bien para que sucediera como vemos hoy y se preservara la vida de mucha gente. Así que lo que nosotros vemos con el coronavirus. Vemos que hay algo que Dios decretó que sucediera. Sin embargo, el coronavirus para los cristianos, según Romanos 8:28, va a resultar para la gloria de Él, para bien nuestro. Ahora, lo vemos también en el caso de Asiria. Dios dice en la Escritura, en Isaías 10, del 5 al 19, de que Dios escogió a Asiria como vara de juicio contra Israel. Recordemos que Asiria conquistó el reino del norte, Israel, y que los Nabucodonosor, los babilonios, conquistaron el reino del sur, Judá. Entonces Dios dice en Isaías 10 de que Dios escogió a Siria para que fuera su vara contra Israel, que ellos no sabían, no iban a saber eso, de que Dios los estaba ocupando en su furor, pero luego dice que Dios los castigó porque ellos en su furor quisieron luego atacar a Judá cuando Dios no era el propósito todavía de atacar y llevar al exilio a Judá, sino primero a Israel. Léase Isaías 10 del 5 al 19, porque lo que nosotros vemos ahí es como Dios ocupó a Siria providencialmente su maldad para buenos propósitos que Dios tenía, porque recuerde que aunque fue un juicio, también hubo un remanente que Dios rescató a través del juicio. Pero también, hermanos, esto lo vemos nosotros igual con Jesús, que ya lo hablamos en Hechos 2 y Hechos 4, cómo ocupó la maldad, fue traicionado por Judas, por ejemplo. Pero también la iglesia y las buenas obras, hermanos, las buenas obras de los hombres y lo que hacemos como iglesia, nosotros vemos que está gobernado por el Señor. Dice que Dios las dispuso de antemano las buenas obras, Efesios 2, pero también dice que nos ha dado el poder y la buena voluntad para hacerlas. Ahora, ¿cuáles son las implicaciones de este punto entonces, hermanos? Que Dios puede obrar con medios, sin medios o con medios contrarios. Es decir, nosotros vemos, por ejemplo, a través de medios. Dios ocupó el agua para convertirlo en vino. Ocupó un medio llamado agua. Dios puede ir a actuar sin medios, todos los milagros que vemos. Y Dios puede ocupar medios contrarios. Por ejemplo, Dios ocupa el sufrimiento en el cristiano para fortalecer su fe. La fe y el sufrimiento, ambos son instrumentos de Dios. Así que la providencia, hermanos, busca la voluntad y el bien de su iglesia. Esto lo enseña Efesios 1, 9 al 10. Dice: Él nos hizo conocer el misterio de su voluntad conforme al buen propósito que de antemano estableció en Cristo, para llevarlo a cabo cuando se cumpliera el tiempo, reunir en Él todas las cosas, tanto en el cielo como en las de la tierra. En Cristo también fuimos hechos herederos, pues fuimos predestinados según el plan de aquel que hace todas las cosas conforme al designio de su voluntad. Hermanos, una tercera obra de providencia que vemos en la Biblia es el buen propósito de Dios para la iglesia. Miren, hermanos, si bien es cierto la meta de la providencia de Dios es alabar la gracia de Dios en la preeminencia de Cristo a través del camino de redención, significa entonces también que el bienestar de la iglesia, tu bienestar como cristiano y mi bienestar como cristiano, también es parte del propósito de Dios en su providencia. Claro que sí. ¿Y cómo? Ahora, pero ¿cómo se demuestra esto? Veamos cómo es que Dios da preferencia al bienestar de la iglesia sobre cualquier otra cosa de la creación.
¿Qué tan especial es la iglesia para Dios? En primer lugar, lo vemos en los grandes actos de providencia en la Biblia, porque nos los testifican. Hermano, fíjese bien. Fue hasta que los 6 elegidos incondicionalmente por Dios que entraron en el arca que Dios destruyó toda la creación. Antes no. Fue cuando los 6 elegidos subieron al arca. Fue hasta que los elegidos incondicionalmente fueron sacados de la ciudad que Dios entonces después destruyó a Sodoma. Dice la Biblia que será hasta que Jesús venga por su iglesia que la creación actual, con su forma y utilidad actual, dejará de ser. Y cuando Él venga por su iglesia, entonces se crearán nuevos cielos y nueva tierra. Antes no. Hermanos, nosotros vemos que la providencia de Dios, parte de su objetivo es el buen propósito para su iglesia. Lo vemos, una evidencia en los grandes actos providenciales en la Biblia. Dice la Biblia también que Jesús no va a venir por segunda vez hasta que no sea predicado el evangelio en toda la tierra, es decir, por el bien de sus elegidos incondicionalmente. En segundo lugar, como vemos el buen propósito de Dios para la iglesia, hablando de providencia, en la preservación del universo. Hermanos, ¿acaso nosotros sabíamos de que el universo, su providencia, su cuidado es por el bien de la iglesia? Lo dice la Escritura. En Hechos 17:30 dice, pues bien, Dios pasó por alto aquellos tiempos de tal ignorancia, pero ahora manda a todos, en todas partes, que se arrepientan. Lo que está diciendo la Biblia es que Dios soportó la idolatría de las naciones, pero la soportó, es decir, Dios no destruye, ni transforma, ni no va a hacer nada con la creación hasta que viniera la iglesia. Por eso dice, pero ahora manda. Por un tiempo Él soportó la idolatría de todo, el pecado del universo, el pecado de todo, porque precisamente Él estaba esperando que viniera la iglesia, para que todos se arrepintieran. Pero eso dice que hasta el último de los que se convierta es que Jesús va a venir por segunda vez. Esto lo hablamos implícitamente de cuando dice que el evangelio tiene que llegar hasta los confines de la tierra y de ahí vendrá el fin. Hermanos, Jeremías 32 dice que Dios se goza en hacernos bien a nosotros. Isaías 19 dice que usted y yo somos su herencia. Y este versículo de Isaías 19:25 se le recomiendo que lo lea, porque dice, sí, Egipto es mi instrumento, sí, la otra nación es mi instrumento. Claro que todas las naciones son mis instrumentos, pero mi herencia, Dios dice, mi herencia es Israel. Es decir, mi pueblo, mi iglesia es mi herencia. Por eso yo la protejo a ella. Es decir, que la providencia de Dios es por amor y bienestar de su iglesia, porque la iglesia es su herencia. En tercer lugar, también vemos el bienestar de la iglesia dentro del propósito de la providencia de Dios en el manejo que Dios hace de la naturaleza, porque también es por bien de la iglesia. En cuarto lugar, veamos, dice, Oseas 2:18 dice, en aquel día haré también un pacto por ellos con las bestias del campo. Fíjense, haré un pacto por ellos con las bestias del campo, con las aves del cielo, con los reptiles de la tierra. Quitaré de la tierra el arco, la espada y la guerra y haré que ellos duerman seguros. Hermanos, Dios dice que es por causa de la iglesia, por causa de sus elegidos ya redimidos, que Él hace pacto, que Él providencialmente controla las cosas que pasan en el mundo para bienestar de su iglesia también. Ojo, ojo, cada vez que yo diga la palabra bienestar, no me refiero a que la iglesia no va a sufrir. Bienestar me refiero a propósito o objetivo, finalidad, que al final todo va a ayudar para bien. Al final Dios todo lo hace también por amor a su iglesia. Bueno, veamos casos como estos en la Biblia, del manejo de la naturaleza por el bien de su pueblo. El sol se detuvo en Gabaón para ayudar a su pueblo. El mar se abrió y se cerró para proteger a su pueblo. El fuego incluso perdió su propiedad de quemar para proteger a los 3 jóvenes del horno de fuego en el tiempo de Nabucodonosor. Dios maneja la naturaleza para bien de su pueblo. También vemos en la Biblia que hay un interés particular
que el interés particular de cada nación, en mi caso, el interés particular de los gobernantes de aquí de la nación, El Salvador, también son providencialmente ordenados por Dios para el bien de la iglesia. ¿Cómo lo sabemos? Deuteronomio 32:8 dice: cuando el Altísimo dio a las naciones su herencia, cuando separó los hijos del hombre, fijó los límites de los pueblos. ¿Cómo lo hizo? Según el número de los hijos de Israel. Hermanos, este versículo es impresionante. ¿Sabe lo que está diciendo literalmente el texto? Que es según los intereses de Dios por su iglesia, que así Él conformó los pueblos, las lenguas, las tribus y las naciones. Es impresionante. Y este texto, así lo entendió los reformadores, y exegéticamente es la mejor manera de interpretarlo. Interesante. Dios ya previendo la iglesia, en función de la iglesia, Él ordenó las naciones de la tierra. Así de importante somos nosotros, la iglesia, para Dios. De hecho, Deuteronomio 32:9, ahí mismo dice el siguiente versículo. ¿Por qué Dios lo hizo? ¿Cuál es la razón por la cual Dios lo hizo? Pues el pueblo de Israel, es decir, la iglesia del Antiguo Testamento, pertenece al Señor. Jacob, es decir, el pueblo de Dios, es su posesión más preciada. Hermanos, los intereses de las naciones, para un corrupto es hacerse rico, pero para Dios, todo lo que una nación haga al final es para bien de su iglesia, para bienestar de su iglesia. Lo vemos con Faraón, lo vemos con Nabucodonosor, lo vemos con Ciro, lo vemos con Herodes y aún con Satanás, que él pensó vencer en la cruz. Y lo que no se dio cuenta, que por la muerte del Hijo vino el gran nuevo pacto para el mundo. Dios ocupa todo esto. En sexto lugar, nosotros vemos también que Dios controla todo lo que la tierra produce, por justos e injustos. Todo lo que la tierra produce, hermanos, todo, incluso los más malvados del mundo, lo que ellos producen es para nosotros la iglesia. 1 Corintios 3, 21 al 23 dice que nadie base su orgullo en el hombre. Al fin y al cabo, todo es de ustedes. Todo, hermanos. Y dice, ya sea de Pablo, cristiano, o Apolos o Cefas, o el universo. Ahí entra ya justos e injustos. Todo lo que produce el universo, la vida, o la muerte, o lo presente, o lo porvenir, todo es de usted. ¿De quién? De la iglesia. Ahora, ¿cuál es la razón de esto? Versículo 23. Y ustedes son de Cristo, la iglesia, y Cristo es de Dios. Por eso es que nosotros podemos disfrutar de las artes, escuchar música, poder ver un arte escénico, una película. Porque aunque el productor tal vez no fue cristiano, pero claro, si no hay desnudos, si no hay nada pecaminoso, pero nosotros podemos apreciar una pintura, por ejemplo, aún no pintada por un convertido. ¿Por qué la podemos apreciar como arte? Porque todo es nuestro. En otras palabras, hermanos, como decían los reformadores, los injustos trabajan por nosotros y para nosotros los cristianos. Mire, las camisas. El mundo la trabaja para nosotros los cristianos. Y lo está diciendo en la Escritura que todo es nuestro. Los agentes de maldad, por ejemplo, los ángeles, en primer lugar, sirven a la iglesia. Aún los ángeles fueron creados para servir también a la iglesia. Los agentes de maldad, en octavo lugar, también son usados para bien de la iglesia. El Salmo 76:10 se refiere a eso cuando dice, el furor del hombre te alabará porque como arma lo usarás. El furor del hombre te alabará. ¿A qué se refiere eso? Que la violencia de los hombres violentos va a alabar a Dios. ¿En qué sentido? En que Dios va a ocupar eso para su gloria. Por eso es que Satanás fue usado por Dios para fortalecer la fe de Job y de Pedro cuando los pidió para zarandearlos. Dios ocupó a Satanás. Satanás es el responsable de la maldad, pero lo ocupó. Satanás pensó vencer a Dios en la cruz, pero Dios abrió el nuevo pacto para todos y los elegidos. Hermanos, también esto incluye el sufrimiento, las enfermedades, las persecuciones son para nuestro bien. En Egipto nosotros vemos que entre más oprimidos estaban, más se reproducían. En Apocalipsis vemos que cuando el dragón se hinchó más de enojo contra la mujer, ahí la mujer parió al varón.
Filipenses 1:12 dice, hermanos, quiero que sepa que en realidad lo que me han pasado ha contribuido al avance del evangelio. Él está diciendo, los problemas que he vivido, las enfermedades que he enfrentado, el aguijón que Dios me ha dado, todo ha contribuido para el avance del evangelio. Ya está hablando de las cosas malas que él vivía, las persecuciones. Romanos 8:28 dice, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes los aman. El coronavirus, la muerte, la vida, todo Dios dispone, cosas buenas y malas, para bien de quienes los aman, para los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. Luego dice más adelante, versículo 35, ¿quién nos apartará del amor de Cristo? La tribulación, la angustia, la persecución, ahí entra lo que vivimos, el hambre, la indigencia, el peligro como el COVID, la violencia. Así está escrito, por tu causa siempre nos llevan a muerte, nos tratan como ovejas para el matadero. Sin embargo, en todo esto somos más que vencedores, el bien de la iglesia, por medio de aquel que nos amó. Todo está dispuesto por Dios en el mundo para bienestar de su iglesia, tuyo y mío. Y por último, Jesucristo, el Cordero de Dios. Hermanos, Él vino a salvarnos para hacer el bien de su iglesia. Jeremías 33, Zacarías 6, Isaías 11, Romanos 14, Colosenses 1 lo dicen. Él vino para asegurarnos a nosotros eternamente. Mire, Él nos asegura tanto la salvación que Él se da como un padre para mantenernos, dice Isaías 49. Él se presenta como una madre para amamantarnos, Isaías 49. Un esposo para amarnos y protegernos, Efesios 5. Él es un hermano para aconsejarnos, Juan capítulo 20. Es decir, que la seguridad de la iglesia está en Jesucristo. Dios es un Dios de vivos, no de muertos, hermanos. Cristo solo intercede por la iglesia. ¿Usted ya se dio cuenta? Jesucristo no intercede por el mundo. Él intercede por la iglesia nada más. Así de importantes somos en la providencia de Dios. Jesús no es intercesor del mundo. Él intercedió solo por su iglesia. Veamos el juicio contra las naciones. El juicio contra las naciones, dice Isaías y Jeremías, es por lo mal que se portaron con la iglesia. Por eso, hermanos, es tan importante la iglesia para Dios, que por eso en la nueva creación, después de que Dios haya creado todas las cosas nuevas, cielo nuevo y tierra nueva, aparte de Dios, ¿quién va a estar con él? Solo la iglesia actual y de todas las épocas. Así de importante somos para Dios, la iglesia. Nos vemos la próxima semana en el estudio bíblico. Dios les bendiga muchísimo a cada uno de ustedes.